Bueno, yo les voy a hablar de territorios y territorios ancestrales. Para eso yo quiero partir de qué es lo que nosotros entendemos por territorio, territorialidad, para pasar luego a ver qué entendemos por ancestralidad, qué es lo ancestral, porque en verdad uno toma estos términos y son a la larga vacíos, ¿no? Como se nos presenta. Luego queremos arribar con un caso puntual, un estudio puntual que tengo hecho en la Amazonía para entender cómo se construye el territorio y el territorio ancestral. Finalmente, todo esto es como un solo pretexto para ver qué es lo que va a ocurrir si sale aprobada esta ley de tierras y territorios ancestrales, en la cual se mencionan dos puntos con respecto a esta categoría, ¿no? El primero es el que los territorios ancestrales pasarán a ser un bien ambiental. ¿Qué significa eso? Y cómo esta categoría de bien ambiental va a afectar a los derechos colectivos. Para hacer este breve recorrido, vamos a tomar brevemente la trayectoria que ha seguido la geografía histórica. Para la explicación antropológica vamos a tomar un poquito, vamos a tomar posición desde el perspectivismo amazónico. Yo me voy a centrar mucho en la lectura que hacen sobre el territorio y la ancestralidad los amazonistas, especialmente brasileños, y vamos a terminar en un análisis político de lo que es el territorio ancestral, ¿no? Nosotros vamos a ver, todavía no le abres, nosotros vamos a ver cómo dentro de la geografía histórica hay dos posiciones, ¿no?, contrapuestas. La primera que viene desde la geografía humana propuesta por Vidal de Blanchet y la segunda que es la morfología propuesta por Mauss. Pero en estas dos posiciones que son, en estas posturas, digamos, que son opuestas, vamos a encontrar que la geografía humana propuesta por Vidal de Blanchet es una postura determinista, donde el espacio geográfico es aquel que determina a los seres humanos. Aquí puede bien entrar este debate entre lo que se discutía hasta hace unos años de civilización y barbarie y lo que actualmente se toma en la ley de tierras, productivo e improductivo. Quiero que con estas cositas que así voy soltando, al final luego las enlacemos, ¿no? Y la segunda posición dentro de la geografía histórica está la posibilista, que considera la geografía como uno más de los elementos de la organización social y defiende la acción del ser social que constantemente modifica el entorno, ¿no?, modifica el espacio. Entonces, en estas dos posturas entra Febvre, ¿no? Él está más inclinado a la morfología social, pero él dice que a la morfología social especialmente se va, digamos, contra Ratzel. Dice que le hace falta el análisis o la visión política de lo que es el territorio, ¿sí? Entonces nosotros, desde la geografía histórica, ahí nos vamos a posicionar. Vamos a entenderle desde aquí al territorio y de manera específica la relación de las sociedades con el entorno geográfico como una construcción social, ¿sí? Construcción social e histórica, ¿no? En este sentido, la geografía no es que preexiste al sujeto, sino viceversa, ¿no? Es el sujeto el que construye la geografía. Y la geografía viene a ser un producto del sujeto, ¿no es cierto? El territorio no es solo el lugar donde nosotros vivimos, sino también los campos de relación que comprende, ¿sí? Estamos entonces conectados, somos los campos de acción. Bueno, yo quería averiguar qué es ancestralidad. De hecho, siempre Fabio, ¿se acuerda? Benjamín, en unas clases nos preguntaba, ¿ustedes hablan de ancestralidad, de ancestros, del árbol ancestral? ¿Qué es ancestralidad? ¿Qué entienden ustedes por ancestralidad? ¿Qué entendemos? Normalmente ancestralidad nos relaciona con el pasado, ¿no es cierto? Con nuestro origen. Las formas que no estaban mediadas por la razón occidental. También, digamos, es la historia de nuestros pueblos, del origen de nuestros pueblos, ¿no? Y una particularidad que acaba de mencionarlo al final Benjamín, siempre lo ancestral es relacionado con lo indígena, ¿sí? Imagínense, ¿no? Es relacionado con lo indígena. Entonces, también lo ancestral es considerado como las raíces,
¿sí? Estos conceptos así sueltos los pongo a propósito para ver cómo se está concibiendo actualmente y cuán abstracto aparece el concepto de territorio ancestral. Desde estas lógicas y uniendo los dos conceptos, territorio ancestral, vendría a ser aquel espacio geográfico original, ¿no?, de un pueblo, de una nacionalidad, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, ahora sí, hay un PowerPoint, Katy, ¿sí? Aquí ábrele no, el que dice territorialidades y territorios ancestrales, más abajo. Más arriba. Sí. Bueno, ahorita les voy a presentar un estudio de caso con una de las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, específicamente la nacionalidad guaraní del Ecuador, donde vamos a ver cómo esta nacionalidad en particular construye su territorio ancestral, ¿sí? Entonces, les traje este mapa, es un mapa realizado por Ecociencia, creo hace 2 años, es un mapa de los territorios indígenas en general, ¿no? Están pintados aquí las distintas nacionalidades a nivel nacional y como ustedes saben, dentro de los territorios indígenas existen varias figuras jurídicas, ¿no? Tenemos las comunas, las comunidades de titulación, perdón, y aquí están los territorios ancestrales. Bueno, ¿cómo construye el territorio ancestral? ¿Cómo construyen el territorio ancestral los guaraní? ¿Sí? El territorio guaraní está ubicado aquí. ¿Sí? Regrésala, por favor. Aunque mis compañeros me están mostrando mejor aquí el mapa. Aquí está el territorio guaraní, ¿sí? La reserva étnica guaraní. Luego les voy a explicar cuántas hectáreas tiene y por qué fue constituida. Entonces nosotros vamos a leer cómo el territorio es construido por diversos campos de relación establecidos realmente por una nacionalidad guerrera en 3 aspectos, ¿no? La captura de parentesco, la captura de identidad y la captura de subsistencia, ¿no? Estos campos de relación, como les dije al inicio, están tomados del perspectivismo amazónico. Aquí me baso muchísimo en Viveiros de Castro, en Descola, en Timingol, etcétera. Antes de los años 50, el territorio ancestral guaraní comprendía 2 millones de hectáreas, ¿sí? Pero actualmente la reserva étnica guaraní tiene 678.220 hectáreas. El Parque Nacional Yasuní, que fue asentado sobre el territorio ancestral guaraní, tiene 982.000 hectáreas. Y en la zona intangible Tagueiri y Taromenani tenemos 768.000 hectáreas. La reserva étnica guaraní fue creada en 1991 dentro del gobierno de Rodrigo Borja, ¿sí? Entre las concepciones territoriales que tienen en general algunas culturas de la cuenca baja del Amazonas, vemos que el territorio se inscribe en etnónimos, ¿no? ¿Qué significan los etnónimos? Son lugares de la memoria que tienen relación usualmente con las capturas, con la huida, con la guerra, ¿sí? En ese sentido, la memoria está sujeta a relaciones itinerantes, ¿no? Y las relaciones itinerantes no son más que relaciones sociales. Las relaciones sociales no son más que relaciones espaciales. Entonces, estas relaciones sociales están basadas en 3 ejes: la rapacidad, la reciprocidad y la protección, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que el territorio guaraní, bueno, puedes pasarle al siguiente mapa. El territorio guaraní, aquí lamentablemente no podemos leer los nombres de los ríos, las montañas, está inscrito por muchos etnónimos, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algo, hay una comunidad que está ubicada al sur del Coca, más o menos a 2 horas en carro y 5 en bote río arriba, por el río Chiripuno, que se llama Quegueriono. Entonces, Queguerio, ¿sí?, significa caníbales y Ono río. Entonces, ¿por qué se llama Quegueriono, el río de los caníbales? Porque por aquí entraron los caucheros, ¿sí? Sí, esa es la nota cómo se inscribe ahí los territorios. Hay otra comunidad que, por ejemplo, últimamente, con la última matanza, se habló mucho de ella, es Dícaro, es el lugar de las rocas. Bameno es el espacio de los huesos.
Timpoca es el espacio de la granadilla, ¿no? O sea, el lugar olía a granadilla, sembraron granadilla y crearon la comunidad y se llama Timpoca, ¿sí? Entonces, nosotros, partiendo de esta concepción, de que todo el territorio guaraní está inscrito por etnónimos, vamos a hacer una lectura desde las capturas que actualmente registramos, ¿sí? No es una cuestión que ya ha pasado, que actualmente todavía seguimos registrando en la nacionalidad guaraní. Tenemos en primer lugar la captura de parentesco. Si bien es cierto, ya los guaraní viven aproximadamente ahora en 50 comunidades, pero de seguro van creciendo, ¿sí? Porque las comunidades van creciendo de acuerdo a los lugares útiles, ¿no? Entonces, lugar útil se considera actualmente, por ejemplo, un pozo petrolero, un lodge, ¿no? Entonces, cada año ustedes van a ver que crecen las comunidades guaraní. Entonces, a pesar de que estas comunidades ya tengan infraestructura educativa, tengan infraestructura comunitaria, se siguen moviendo, ¿no? No como antes, pero se están moviendo 8 meses, de los 12 del año, se mueven 8 meses en fiestas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen con este movimiento en fiestas? Van estableciendo alianzas, ¿sí? Matrimoniales, por lo general, ¿no? Y van determinando todavía sus influencias regionales, ¿no? Aparte de eso, hay un fenómeno bastante interesante para los antropólogos, digamos, es que la persona a lo largo de toda su vida, como viaja mucho dentro del territorio guao, ¿sí? Adquiere varios nombres. Por eso es muy chistoso que siempre fracasen los censos. O sea, actualmente dice el censo que tenemos 2.460 guaraní. Yo personalmente lo dudo. ¿Por qué? Porque la persona que viaja, al menos a lo largo de su vida, viaja a 6 lugares diferentes, al menos. En cada lugar tiene un nombre distinto. Entonces, cuando nosotros entramos a una comunidad, me dan el nombre de Luis, ¿no? Y voy a la otra comunidad, le registro al mismo Luis como Marco, como Juan, ¿sí? Entonces tenemos a veces 6 registros de la misma persona. Porque la persona en distintas comunidades asume, según la percepción, otra personalidad, digamos, ¿no? Entonces esto es bien complejo. Esta captura todavía se mantiene, especialmente entre los jóvenes de 12 a 18 años, porque están buscando sus alianzas matrimoniales y es el periodo que justamente nosotros registramos mayor deserción escolar, ¿no? Son los compañeros que más salen de los colegios, regresan nuevamente a educarse pasados los 20 años ya con sus familias constituidas, ¿sí? Porque es necesario para ser guaraní hacer este recorrido y capturar redes de parentesco. Bueno, estas redes de parentesco también se las captura con el entorno, con el medio ambiente. Las mujeres, aquí sí hay que hacer una diferencia intergeneracional, las mujeres adultas mayores establecen relaciones de parentesco con los animales y los hombres establecen relaciones de alianza con los animales. ¿Qué significa? No, ambas cosas. Las mujeres en las comunidades más tradicionales, por ejemplo, todavía dan de lactar a los monos o a los ajinos bebés, ¿no? Y hay ese lazo, ¿no? Como locos. Y los hombres establecen la relación de alianza con sus presas de cacería a través de los cantos, ¿no? Que es más o menos como Benjamín decía, que cuando escuchan sonar a un pájaro saben qué animal depredador anda cerca. Pero también ese pájaro fue criado por él y es algo que yo más luego, por ellos, que más luego vamos a explicar. Bueno, una segunda captura es la captura de identidades. La nacionalidad guaraní se caracteriza por ser de los caminantes de la selva, como les decía anteriormente, ellos caminan, porque se identifican con su par, es el jaguar, y el jaguar camina mucho, ¿no? A la par de eso está la constitución de la persona como ser fuerte. Nosotros tenemos una consideración, ¿qué nos define a nosotros como personas, ¿no? Decimos, bueno, caminamos, pensamos, caminamos de 2 pies, pensamos y esto, ¿no? En los guaos no es la misma razonamiento de lo que significa ser persona. En los guaos ser persona es ser fuerte. En el momento que yo soy débil, que yo soy la presa, yo no soy persona. Por eso cuando ustedes ingresen, las personas más adultas les van a preguntar, ¿qué eres? ¿No? ¿Eres persona o eres animal? ¿No? Entonces, ustedes ahí tienen que decir, bueno, soy persona, pero en el ser persona ustedes tienen que mostrar su fortaleza, ¿sí?
literalmente si no lo hacen los comen, ¿no? Entonces esa es la cuestión y esto es como muy interesante porque obviamente es todo este proceso que actualmente se está debatiendo en algunos sitios, algunas redes académicas sobre este proceso de jaguarización, que es justamente en transformarse en la persona fuerte acá en el Amazonas, donde se ha evidenciado más en el Amazonas, ¿no? Entonces, el territorio en este sentido tiene que ver con todas aquellas acciones que en movimiento, que en la caminata tienen que ver con las partidas y con las llegadas, ¿sí? Los héroes, solo la gente fuerte, matan, mueren y se transforman, pero sobre todo los héroes caminan, ¿sí? Eso es lo que mueve toda esta segunda lógica de capturas. Bueno, la última, que a mí me parece la más interesante y es por donde lo podemos enlazar con la nota de la ley de tierras, es la captura de subsistencia. Yo realmente la prefiero señalar como la siembra, ¿no?, de la biodiversidad y la siembra de la tierra preta. La tierra preta es esta tierra negra que sí es cultivable. Entonces, aquí lo que yo quería mostrarles es que proponerles más que todo un viaje. ¿Quiénes de aquí conocen la Amazonía? ¿Quiénes han viajado a la Amazonía? ¿Sí? Ya. Entonces yo quisiera que después de lo que vamos a conversar, la siguiente vez que vayan a la Amazonía, recuerden lo que les voy a decir, para que la miremos de otra manera. Sí, a la Amazonía y específicamente a los parques nacionales, ¿no? Dicen existen 200.000 aves, no sé, tantos mamíferos, miles de no sé cuánto por kilómetro cuadrado, que hay una riqueza en biodiversidad. Y se le menciona que, o sea, todo el mundo se sorprende que siendo la Amazonía una tierra tan, que no es buena, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Acidosa, no es buena para la agricultura. Es muy ácida. ¿Por qué esta tierra tiene tanta biodiversidad? ¿Por qué tiene tanto número de especies en flora y en fauna, ¿no? Entonces, todas las explicaciones han sido siempre biológicas, han sido físicas, ¿no? Han sido geológicas, creo, ¿no? Todas estas explicaciones. Pero lo que desconoce el pensamiento determinista de la geografía que les hablaba hace un rato, todo el mundo desconoce intencionalmente, o al menos la cultura occidental, digamos, desconoce intencionalmente, no me parece que realmente es una cuestión de inocencia, de que la Amazonía fue sembrada. Por miles de años fue sembrada por las culturas que ahí viven, ¿sí? Entonces, ¿qué se considera el sembrar la selva, ¿no? Es que muchas de las plantas que nosotros vemos ahí, muchísimas plantas alimenticias, plantas medicinales, fueron domesticadas, fueron semi-domesticadas, ¿sí? Entonces, toda la producción que nosotros veamos ahí, tanto de animales como de plantas, nosotros tenemos que mirar como esto, como una siembra particular de cada una de las culturas. Ahora, ¿cómo se va sembrando, digamos, no? Yo me acuerdo que la primera vez que hice esta lectura, justo había salido de sociología y tuve la clase con el Tim Ingold, y yo decía, este postmoderno, ¿cómo me va a decir a mí que los monos hablan o que...? No, pues, claro, nos ensayamos aquí. Pero luego, claro, al girarme a los perspectivistas, un poquito logré comprender y abrir los ojos para entender un poco esto, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo en el caso específico de los guaraní, la selva es sembrada? En la selva, en el territorio Guao y en el área intangible Taguera y Taromenane, nosotros vamos a encontrar bosques de chontas, ¿no? ¿Sí? De chonta es esta palma grandota, los frutos son rojos. Ya podemos pasarle para mostrarle la chonta. Bueno, estos eran más para mostrarles un poco de la selva, de que la miren como un producto social, cultural e histórico. Pásale, por favor. Esta es la chonta, ahí no sé. ¿Sí? Es el fruto, ¿sí? Entonces, esta chonta ustedes la ven roja, es grasosa, ¿no? Y a veces uno piensa que, bueno, es así porque se le sembró y así, ¿no? No es así. Esta semilla es manejada, ¿no? Es manejada por los abuelos y las abuelas. Ellos cuando cogen la pepa de la chonta, cuando ya comen el alimento, a la pepa le cantan y le untan en la sangre de los monos gordos, ¿no? Y eso le van llevando las abuelas a los sitios donde van a vivir, ¿no? Porque siempre al mismo tiempo tienen sembrados muchos de sus kehuencori, ya les voy a explicar qué es un kehuencori. Entonces le prepara,
¿sí? Hay un tratamiento de las semillas, le siembra. ¿Para qué le siembra? Para que a esa chonta venga a comer monos gordos, ¿no? ¿Sí? Entonces van a comer monos gordos y para poder yo no cazarle al mono, ¿sí? Porque yo le estoy criando al mono, como alimentamos una gallina, digamos, ¿no? Viene el mono, no lo voy a cazar, entonces yo no voy a usar una lanza, ¿no? Lo que yo hago es subirme, bueno, hacían antes los abuelos, ahora ya no hacen los jóvenes, 60, 70 metros un árbol con esas tucunas grandotas de 3 metros y matar, ¿no? Con el sorbete. Entonces cae el mono como fruto. ¿Qué hacen los guaraní para transformar la carne en fruto? ¿No? Hay todo un ritual con el curare. Le cantan al curare mientras le ponen en la cerbatana. El curare es el que permite transformar al animal en fruto. Por eso ahí lo recolectan. Entonces podemos pasar. Aquí está la parte de cacería. Bueno, este animal fue recolectado, como les conté, ¿no? Con esta lógica, ¿no? De la crianza del animal y la recolección. El animal que está a su derecha es un sajino. Al sajino y a los jaguares se les considera pares, ¿no? Son personas con otra ropa, por decirlo así. Entonces a ellos no se los caza con esta forma, sino con las lanzas, ¿sí? Muy parecidas a las lanzas de matar personas, pero las lanzas de cazar no tienen las plumas, no tienen texto, ¿sí? ¿Sí? Entonces es usado con lanza. Bueno, entonces eso en cuanto a la lógica de cacería, digamos, y vamos a la lógica de la horticultura. ¿Cómo se maneja la horticultura? La horticultura se maneja, tiene que ver mucho los sentidos. Entonces, las comunidades a lo que viajan huelen un lugar y si el lugar huele a maní, se siembra maní, ¿sí? Ya se asienta, ¿sí? Hay mucho este manejo a través de los olores para el uso y manejo de los recursos, ¿sí? Y así es como han ido creando estos bosquecillos que les iba diciendo que son de chonta, de yuca, de plátano. Laura Rival los denomina bosquecillos bioculturales, ¿no? Entonces muchos antropólogos supe que actualmente ya están haciendo una investigación en estos bosquecillos para ver si se encuentra al menos disuelto vasijas de barro o algo para determinar algunos estudios, porque obviamente se ha creado una idea por todo este desconocimiento de que la Amazonía no ha tenido culturas porque no ha habido los vestigios arqueológicos, digamos, que podrían un poco sustentar a excepción de la cultura Omagua. Entonces, como el suelo es tan pobre en la Amazonía, muchas culturas se dedicaron a hacer un suelo fértil, ¿sí? Entonces, estos suelos fértiles son los que se les conoce como tierra preta, ¿no? O sea, tierra preta. Para el caso cuando hubo la declaratoria de la explotación del Yasuní-Tete, el colectivo de antropólogos puso, ¿no?, en la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente esto de la tierra preta, porque se tiene registrado tierra preta muy cerca del ITT, de los pozos, ¿no? ¿Sí? Entonces es un lugar cultural visitado, trabajado históricamente y no como mencionaban para justificar la explotación de que ahí no encontraban, por ejemplo, a pueblos sin contacto, ¿sí? Tenemos, bueno, varios sistemas de manejos de suelos y recursos, ¿no? De manera así general. Uno de ellos era la baja densidad demográfica, las guerras, del sistema de Rosa Quema, la horticultura que les acabo de contar y los tabúes. Bueno, entonces alrededor de esto es que los guaos en su territorio van creando sitios útiles. Como les contaba, ya con el avance petrolero, madereros, etcétera, la lógica de los sitios útiles han ido cambiando. Los sitios útiles ya no son los saladeros o estos lugares de altísima biodiversidad, sino estos lugares, digamos, de producción. Por cada pozo petrolero o por cada lodge que se establezca, siempre va a crearse, se mueve una familia y se crea la comunidad, ¿no? Y se pide la escuela. Bueno, aquí, bueno, ya vamos a correr rapiditos. Los territorios ancestrales, a la larga, hay que reconocer que fue el que se haya llegado a que el Estado reconozca los territorios ancestrales es en verdad una lucha del movimiento indígena, que ha sido básicamente, bueno, uno de sus tantas puntas ha sido por la tierra, ¿no? Por la titulación.
Pero a la cuestión de la tierra no hay que reducir toda su movilidad política, ¿no? Y sus luchas. Han luchado también por definir alguna autonomía en el manejo de sus propios territorios. De ahí tenemos muchos reconocimientos constitucionales, ¿no? El artículo 11, que habla justamente de la Convención de 107 de la OIT, habla del artículo 38, que es de la Constitución del Ecuador, que habla de los derechos colectivos, del derecho a la autodeterminación, el artículo 3, del artículo 5, ¿no? Que habla del derecho de la vida, de la integridad física. Tenemos el artículo 24, que habla sobre los derechos sobre las tierras, territorios y recursos. Y alrededor de toda esta figura de los territorios ancestrales tenemos muchísimos principios internacionales que los respaldan, ¿no? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala el derecho de los pueblos a la propiedad, control y gestión de sus territorios y recursos naturales, ¿no? Y bueno, tenemos otras convenciones como la de la diversidad biológica de 1992. Todas estas figuras legales, todos estos títulos de ancestralidad o de territorios étnicos, dice Roque Roldán, lamentablemente carecen de un régimen sólido y claro, y por otro lado están cruzados con esta lógica determinista de la geografía, ¿sí? Entonces, en la ley de tierras, a mí me llamó la atención de que, bueno, aquí voy a tomar algunas reflexiones muy importantes que ha hecho este observatorio del IEE, recuerdo, UCARU, creo que se llama, y la red agraria, ¿no? Entonces, ahí se menciona 13 puntos para pensar sobre la ley de tierras, y de los 13 puntos solo hay uno, ¿no? Que hace mención, porque así está planteado, entonces es una observación para la discusión. Solo hay un punto que hace mención a las tierras ancestrales, y dice, el Estado va a garantizar la propiedad privada, ¿sí? Pero va a regular los territorios ancestrales, ¿no? Y el segundo punto que les había dicho, los territorios ancestrales van a entrar como un bien ambiental, ¿no? ¿Qué significa que el territorio ancestral entre como un bien ambiental? Que todos los servicios ecosistémicos, ¿no? que tienen que ver con el agua, con el clima, con el suelo, con la biodiversidad, con todo lo que han sembrado históricamente y han construido esta ancestralidad, que no solamente tiene que ver con el pasado, con algo que ya pasó, con las generaciones, con los viejos o los abuelos, sino que es una construcción diaria, cotidiana, que por ejemplo en el caso de los guaraníes son registrados lamentablemente ahora tan solo por casi 17 pequeñanis abuelos que quedan vivos. Todas las noches ellos registran en sus cantos dónde está la mona embarazada, dónde está el sajino gordo, para el día siguiente irlo a cazar. Son registros orales, ¿no? Que todos los días se van cantando. Entonces todo eso, al ser transformado en un bien ambiental, pasa a ser insertado a la reproducción capitalista, ¿no? Pasa a ser insertado, y no es coincidencia por eso súper intencional la creación de la universidad esta de Iquiam, ¿no? Porque se va directo, ¿no? A utilizar a la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con plantas alimenticias, plantas medicinales, ¿no? Para que estas tierras improductivas, que como les he demostrado es realmente un espejismo, que se le vea como tierras improductivas o tierras muy productivas desde esta otra lógica, pero la idea es transformar a esta improductividad en algo útil para el mercado, ¿no? Entonces, yo les hablé un ratito, y ya con esto termino, de qué significa un Tehuelcoy. Cuando ustedes entren a trabajar con esta nacionalidad, nunca lleguen y pregunten, como todo el mundo hace, ¿dónde está su chácara? ¿Sí? Sí, claro, les va a mostrar el terrenito más cercano a la casa, sí, ustedes tienen que ver a toda la selva como su chácara. Eso es un Tehuelcoy, porque toda la selva es lo que está manejado. Los guaraní tienen 25 plantas alimenticias en sus Tehuelcoys, distintas que nosotros no las conocemos. Tienen alrededor de 20 plantas medicinales que las manejan, ¿sí? Y las cuestiones más cercanas de plátano, yuca y papachina, etcétera, más cercanas. Entonces, a mí me parece que es sumamente peligroso lo que ahorita está ocurriendo, ¿no? En el debate, y que creo que todo esto está basado justamente por la falta de discusión sobre estos temas y por la falta que lamentablemente tenemos dentro de nuestra estructura educativa, como mencionaba Benjamín, de que estos temas no se sepan, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando ustedes en verdad vayan a la Amazonía, la miren así como un producto social
cultural, histórico, sobre todo político, y lo segundo es que los debates que se hagan alrededor de esto de los bienes ambientales, nosotros estar muy atentos, ¿no? Porque se está poniendo al mercado todo el patrimonio intangible y tangible de estos pueblos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes.